Muy buenos días y bienvenidos a esta presentación que retransmitimos a través del canal de la editorial Tirant lo Blanc en YouTube. Y en esta ocasión pues nos complace mucho anunciarles que vamos a presentar la obra El derecho humano de acceso a la justicia de las personas, de las personas adultas mayores, perdón, cuyos coordinadores son Arnulfo Sánchez García y José Guadalupe Estil Garza, que por supuesto pues hoy nos acompañan y les doy pues una calurosa bienvenida. También hoy nos acompaña el doctor Eduardo Andrade Sánchez, que pues va a fungir como presentador y comentarista de esta obra. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana para poder pues, escuchar un poco nuestros comentarios acerca de este libro, que por cierto hemos editado en coedición con la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en esta nueva colección que tenemos en conjunto entre, bueno, nueva ni tan nueva, ya tiene algunos meses, ¿verdad? Pero bueno, en esta colección que lanzamos hace un tiempo en conjunto justo entre la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Tirant, donde pues estamos precisamente recogiendo pues, investigaciones de mucha calidad que pues, de alguna forma se producen desde la facultad, y creemos que pues, este espacio editorial pues, es muy interesante para poner en valor justo a los investigadores, a las ideas que nacen de esta pues, maravillosa facultad y maravillosa universidad pública. Entonces, bueno, para no detenerme mucho, me gustaría contextualizarles esta obra. Esta obra pues trata de pues, un sector de la población bien específico, que es el sector de las personas adultas mayores, que ha sido pues, objeto de varias políticas públicas. Recientemente ha sido objeto de pues, un análisis de por qué este sector en concreto puede ver limitados sus derechos, ¿no? En un contexto a lo mejor pues, de una digitalización extrema, en un contexto pues, de una rapidez en los cambios muy pues, acentuada, en un contexto en el cual, pues también, por qué no decirlo, los sistemas de retiro pues, no han sido los más eficientes para esta población, y por lo tanto pues, se da una, por así decirlo, como una circunstancia de vulnerabilidad bien particular, ¿no? En en el sector de las personas adultas mayores. Y por qué no decirlo también, estamos también en un momento en el cual pues, la edad como que creo que se ve de otra forma, ¿no? O sea, creo que ahora mismo podemos esperar de estos sectores de la población que sean sectores activos, que tengan los mismos derechos que otros sectores, incluso que puedan pues, tener una vida y sean beneficiarios de políticas públicas que les permitan vivir una vida pues, mucho más agradable que quizá hace algunos años, que ni siquiera pues, se contemplaba que esto era una problemática, ¿no? Entonces yo creo que el simple hecho de que en los últimos tiempos pues, el sector poblacional de los adultos mayores haya sido pues, objeto de políticas públicas de estudio, de debate, pues ya creo que es un gran avance, ¿no? Y este libro, dentro de ese gran contexto, aborda en concreto el tema del acceso a la justicia de estas personas, ¿no? de este sector, mejor dicho. Creo que es muy importante, evidentemente a nosotros nos ocupa el ámbito jurídico, ¿no? Entonces creo que uno de los derechos más importantes para pues, poder asegurar justo las situaciones y los derechos de las personas es poder ya no pelear los derechos, sino poder acceder a esa jurisdicción, ¿no? Entonces, si juntamos la importancia que es el acceso a la justicia con la importancia que tiene pues, la vulnerabilidad concreta que se genera en ciertos sectores de la población, como son los adultos mayores, creo que es pues, un tema bien interesante para debatir, ¿no? Y entonces, pues aquí los dos coordinadores, como decía al principio, José Guadalupe Estil Garza y Arnulfo Sánchez García, pues se encargaron de aglutinar unos cuantos autores que pudieran pues, dar sus perspectivas, perdón, acerca de pues, cuáles son los pues, factores, circunstancias que afectan como a este gran tema de acceso a la justicia en las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco como el gran contexto. Sí puedo decir que creo que es un libro muy novedoso, porque a pesar de que recientemente
Ha habido varios textos acerca pues, de las personas adultas mayores, también desde las políticas públicas, estudio de políticas públicas, ¿no? Creo que en el ámbito del derecho sí estamos innovando muchísimo con este título y creo que pues, merece eso ser bien reconocido, además de, por supuesto, la calidad con la que está escrito y la calidad de los autores que han participado en ella, por supuesto, a los cuales me gustaría mucho también agradecer la colaboración y que, bueno, decirles que esta es su casa. Y ahora sí, pues me gustaría presentar al primero de los comentaristas, que pues es el doctor Eduardo Andrade Sánchez. Hoy me siento muy orgullosa porque los tres presentadores que están en el Zoom o aquí virtualmente son autores de la casa, de lo cual me siento muy, muy orgullosa, así que como no podía ser de otro caso, hoy Eduardo no funge como autor, sino como comentarista, así que le doy la más cordial bienvenida. El doctor Eduardo Andrade Sánchez es licenciado en Derecho y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que fue abogado general y en cuya Facultad de Derecho es profesor titular por oposición de Ciencia Política, Teoría General del Estado y Derecho Constitucional. Ha impartido cátedra, por supuesto, en otras instituciones y es autor de diversos libros. También me enorgullezco de que varios de ellos han sido, entre comillas, rescatados por nosotros. O sea, hemos lanzado la nueva edición, porque Eduardo ha sido bien diligente en ello, y otros que sí han sido publicados directamente con nosotros. También pues, en el ámbito del ejercicio pues, ha ocupado distintos cargos públicos. Me gustaría destacar que fue senador de la República por el estado de Veracruz. También fue consejero del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y, en fin, pues tiene también una carrera de función pública también muy admirable y bueno, pues le doy la bienvenida con mucho cariño y pues te escuchamos, Eduardo. Disculpa, estás silenciado. Perdón. Olvidé, sí, seguí puntualmente la Adelante. instrucción, dije ciérrenlo, y sí, porque luego entran algunos ruidos, perdón que no tuve la diligencia de abrir rápidamente el micrófono. Gracias María, de verdad te agradezco mucho la presentación, es muy estimulante y mira, debo empezar por eso. La primera idea, aunque no la tenía yo en mis apuntes, es que cuando a la edad ya avanzada, como es mi caso, sentir el afecto, la comprensión, la atracción, lo que significó para mí que Tirant Leblanc pudiera retomar el ámbito de mis publicaciones de años anteriores, darles este nuevo impulso, trabajar en su actualización para que queden al día, pero todo ello derivó de un sentimiento muy especial. Primero, yo me percibía como objeto de una especie de abandono al tener la perspectiva de que los libros, producto de tantos años de trabajo, no tuvieran un nuevo conducto para llegar a los lectores, y ese conducto fue Tirant Leblanc, que no tomó en consideración, y lo estimo mucho, mi edad. Yo hubiera dicho, no, pues ya, el señor ya tiene mucha edad, ya no le publiquen nada. Al revés, creo. Y eso pasa, es uno de los problemas que refleja el libro. La sensación de exclusión, de cierto abandono, al mismo tiempo que uno percibe que está teniendo alguna dificultad física, lo cual es normal, pero por supuesto también percibe que las neuronas sigan trabajando y que las neuronas, yo digo que no envejecen, ya sé que a lo mejor los científicos dirán otra cosa, pero efectivamente son pues un instrumento que puede uno seguir usando afortunadamente a lo largo de los años. Así es que hecha esa referencia de agradecimiento, quisiera empezar por decirles que el libro que comentamos el día de hoy no tiene desperdicio, es un libro, miren, lo leí y hasta se deformó de la lectura, las notas, no alcanzaré a referirme a todo lo que me sugirió el libro, marqué páginas, doblé, y todos los autores aportan elementos esenciales para comprender el tema, no solo, fíjense, no solo del derecho de acceso a la justicia, o no solo la idea de que ese derecho a la justicia
se concentre o se agote en el acceso a tribunales o a formas de mediación. Yo creo que va incluso mucho más allá por lo que sugiere el libro, que es muy recomendable a todas las personas de cualquier edad, si les interesa el tema, e incluso si no les interesa, si es un tema que tenga poco interés para ustedes, léanlo porque les va a interesar. Les va a generar una gran cantidad de reflexiones sobre lo que significa la tercera edad, ser adulto mayor, ser persona adulta mayor. A mí me llama la atención esta época de los eufemismos. Somos viejos, es la vejez, ¿por qué no decirle a la cosa por su nombre? ¿No? Hay que buscar términos que no ofendan. Yo no sé por qué ahora nos hemos vuelto muy susceptibles a la ofensa en muchos sectores, ¿eh? Pero yo creo que quizá menos los mayores o viejos, pues ya es un término. En algún tiempo hasta era muy afectivo, ¿no? Muy empático, es un viejito, pero como quiera que nos llamemos, el caso es que somos ya personas de mayor edad y estamos muy bien estudiadas en este libro. Las aportaciones son sensacionales, desde por supuesto la coordinación y también la escritura de textos de Arnulfo Sánchez Hernández y José Guadalupe Stil Garza, que coordinan las tareas, y todos los autores aportan aspectos esenciales. Egla Cornelio Landeros. Yo les agradezco a todos que me hayan dado la oportunidad de leer este libro. Alfredo Islas Colín, por supuesto, buen amigo. José Héctor Cuello Sepúlveda, Raquel Rodríguez González, Cristina Mariana Lizaola Pinales, María Salomé Moreno Rodríguez, Félix Guadalupe Contreras Aquirópolis, José de Jesús Regis García, Nora Selene Valderas Rodríguez, María Leonor Ramos Morales, Gabriel de Jesús Gorjón Gómez, Cecilia Saraí de la Rosa Vázquez y Mayra Alejandra Macías Casillas. Muchas gracias. Fue muy estimulante leer este libro. No, pese a que hice apuntes de todos, pues el tiempo exige que me concentre en algunos aspectos que me llamaron más la atención. Desde el principio queda claro en el trabajo de Arnulfo Sánchez que por lo menos en la legislación civil no hay disposiciones específicas que permitan favorecer al adulto mayor, incluso reproduce con gran acierto algunas jurisprudencias que en el fondo resultan hasta un poquito contradictorias. Yo puedo entender que en el caso de la presentación de una apelación, sí exista una jurisprudencia que diga, pues el tiempo para apelar es 1, y si no se apela dentro del término que está establecido en la ley, pues sea un jovencito, tenga mediana edad, o sea un adulto mayor, pues si se le fue el término, se le fue el término. Porque entonces no habría tampoco equidad entre las partes. No parece ser un tema que diera para protección especial. Sin embargo, también hay jurisprudencia en el sentido de buscar que en distintos ámbitos se atienda a las necesidades específicas, es lo que rescata en algún punto Arnulfo. Finalmente, es casuístico el asunto, qué tanto apoyo puede necesitar una persona en el caso concreto de acceso a la justicia pensada en los tribunales. También hay una amplia alusión en el texto sobre mediación que puede servir en muchos ámbitos y que tiene que ver con, por ejemplo, un dato que aporta el doctor Alfredo Islas, que alude al Plan de Acción de Madrid de 2002. Y en ese plan de acción se incluye, por ejemplo, que se den oportunidades de trabajo para las personas de edad que deseen trabajar. Y también sobre ese punto se encuentra la recomendación 166 de la OIT. Ahí me generó una reflexión muy especial este punto. Bueno, primero me llama la atención que México siga sin suscribir, por supuesto, si no la suscribe no se puede ratificar, la Convención Internacional en materia de derechos humanos de adultos mayores, Convención Interamericana, corrijo, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que desafortunadamente México no ha suscrito. Habría que
impulsar una acción. Ahí invito a mis colegas de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León a que impulsáramos un trabajo académico para presionar en el sentido de que el gobierno de México se comprometa con este tema como se ha comprometido con muchos otros. En cuanto a lo concreto de esta sugerencia genérica sobre el trabajo de las personas mayores, quisiera también reflexionar sobre el punto de que de toda la lectura del libro, uno se percata que hay una gran cantidad de declaraciones. Ya están envejeciendo las declaraciones. Ya la primera fue de 1982, o sea que ya que es en 20 años más, bueno, pasan rápido, en 20 años más ya va a ser adulta mayor esa primera declaración. Y de la lectura de diversos documentos uno encuentra que sobran declaraciones amplias, muy atractivas, muy bien escritas, pero bastante ambiguas, que habría que aterrizar en situaciones concretas de justicia, no solo proveniente de un tribunal, sino proveniente, por ejemplo, de la ley. De esas oportunidades de trabajo que se habla en el Plan de Acción de Madrid, debe entenderse que el trabajo es digno a cualquier edad. La jubilación debería ser estrictamente voluntaria. Dice el texto de ese documento, las personas de edad que deseen trabajar. Si una persona de edad desea trabajar, si es útil, salvo que caiga en una circunstancia de impedimento real, de tipo físico o mental, pero si es útil que pueda seguir trabajando, e incluso los retiros forzosos me parecen profundamente injustos e inconstitucionales, porque constituyen una forma de discriminación por razón de edad que está prohibida por la Constitución. Y permítanme compartirles mi experiencia personal. Yo era magistrado del Tribunal Superior del Estado de Veracruz y fui retirado forzosamente, además de manera retroactiva, indebida, pero dejo eso al margen. Aún suponiendo que esté dentro del marco de aplicación estricta de una disposición, el retiro a los 70 años es un insulto que supone que existe una presunción juris et de jure, que no admite prueba en contrario, de la incapacidad que se adquiere al cumplir 70 años. Esto habría que aterrizar las declaraciones generales que existen en los textos que se han elaborado profusamente para que concreten temas como este, de que la jubilación sea voluntaria, que se excluya además de cualquier función, de cualquier cargo, el propósito de retirar forzosamente a la persona solo por razón de edad. Y por lo tanto no debería haber ningún límite de edad para ninguna función, salvo, insisto, en la demostración de una incapacidad. De la colaboración, por ejemplo, de Elga Cornelio, tomo el tema del derecho al crédito. Hay muchas declaraciones sobre que los adultos mayores tenemos derecho al crédito. Cuando vamos a pedir uno al banco, el banco nos dice, no, no se lo puedo dar, ya a su edad no califica usted para el crédito. Bueno, modifiquemos la ley e impulsemos una modificación real, que estén impedidas las instituciones de crédito. Si existen, por supuesto, elementos de cierta garantía. Evidentemente entiendo que tendrá que haber algún método que garantice el pago, pero no la exclusión simplemente por razón de edad. Puede uno también encontrar sobre el tema de la jubilación, habría que, de veras, si se quiere dar un nivel de vida digno a la persona que se jubila, debería jubilarse con el sueldo íntegro. Me dirán que hay problemas financieros. Sí, hay problemas financieros. Hay que resolver los problemas financieros. Y en todo caso ver cómo se logra un financiamiento para la jubilación íntegra de los adultos mayores. Otro que podría aterrizar en justicia verdadera es un trámite simplificado para la jubilación, y permítanme que ahí también les comparta mi experiencia personal. Estoy en el proceso de jubilación. Es un viacrucis pedir que si las hojas de servicio de hace 40, de hace 50 años, ¿para qué les sirven?
Si a esa institución yo nunca volví a trabajar, pasé a otra y después a otra. Ah, pero tal parece que lo que no se quiere es pagar la jubilación, a ver si el señor se muere o la señora durante el trámite de su jubilación. Habría que poner ahora con los sistemas digitales mecanismos para que rápidamente procedan los trámites e incluso afirmativas fictas si no responde rápidamente la autoridad. Eso es en cuanto a la cuestión estrictamente jurídica. Pero me despertó también un pensamiento muy amplio en materia sociológica que pudiera tener algún efecto jurídico. Pero observo en este tiempo que a las personas de mayor edad, como su servidor, se nos exige que adoptemos nuevas estructuras mentales, nuevas formas de expresión, que da lugar a que podemos ser hasta cancelados en esta cultura de la cancelación por la forma en que hablamos, por los estereotipos que todavía existen en nosotros, porque así los aprendimos. Y deberíamos partir como un principio del respeto que merecemos las personas mayores bajo el principio de como me ves te verás y ojalá te veas así, porque si no llegas a adulto mayor, pues la otra opción es realmente susceptible de desecharse. Y de ahí he pensado que dentro de los muchos derechos que se enarbolan, que se establecen, que se argumentan a favor de los adultos mayores, hay uno que yo quisiera agregar, el derecho a la comprensión, a que se nos comprenda cómo somos internamente, por qué nos formamos de cierto modo, por qué nos expresamos de la manera que lo hacemos. Habría otro principio, permítanme hacerlo coloquialmente, la idea de que chango viejo no aprende maroma nueva. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que no acabo de comprender bien el lenguaje inclusivo. No porque quiera ofender, no porque no quiera usar las otras expresiones de diferentes géneros, simplemente porque llevo 73 años hablando de cierta manera y que cuando omito por una razón que viene de mis propias neuronas, como se estructuraron, omito alguna referencia, no lo hago por ofender a nadie. Simplemente es que las expresiones que usamos quienes tenemos una formación de muchos años, nos cuesta mucho trabajo modificarlas. Podemos intentarlo y lo intentamos y sabemos que a lo mejor una expresión nuestra no es muy bien entendida por otra persona o que puede sentirse mal si no se le llama de cierto modo. Ahí requerimos el derecho a la comprensión y también una obligación de comprensión de nuestra parte. Yo, por ejemplo, tengo dos nombres, Justino Eduardo. Toda mi vida usé el Eduardo. Ahora, como me tengo que identificar, si voy a una consulta médica y me lleva el asistente y me dice, señor Justino, no me gusta, porque toda la vida me he llamado Eduardo. Pero no por eso me voy a ofender, no lo están haciendo para ofenderme. De manera igual, si yo tengo una expresión que ha sido tradicional respecto de una manera de referir a las personas o a las cosas, bueno, hay que comprender también por qué el adulto mayor se comporta así. Hay opiniones arraigadas, hay visiones del mundo y de la vida que tenemos. Estamos sujetos a estereotipos que por décadas han formado parte de nuestra estructura mental. Yo, por ejemplo, sigo teniendo el estereotipo de que el azul sirve para cierta finalidad y el rosa sirve para otra. Puede cambiar y entiendo que las cosas cambian, pero creo que los adultos mayores tenemos derecho a la comprensión de que esas cosas que cambian nos resultan difíciles de adaptar a nuestra manera de ser interna. También nuestra identidad deriva de esa acción prolongada de la visión del mundo y de la vida que tenemos. Los estereotipos derivan también de la repetición social, política, económica que se da en distintos ámbitos y que encasilla ciertas maneras de representar los tipos. Finalmente, el tipo en sociología es justamente una forma de estereotipo, se llaman igual. ¿Por qué? Porque hay una realidad que condiciona la observación y cuando esa realidad ha sobrevivido por muchos años, evidentemente que está formando parte de esta identidad.
del adulto mayor, nuestra forma de hablar, nuestra manera de referirnos a ciertas circunstancias, debe ser materia de ese derecho a la comprensión. A veces veo que personas que se expresan en un medio de difusión porque lo hicieron de determinada manera que puede parecer ofensiva a un sector, son canceladas, como se dice ahora, la cultura de la cancelación, la exclusión sumaria, sin juicio, simplemente porque alguien incurrió en una supuesta falta de corrección política que puede derivar no de su intento, no de su propósito de ofender a nadie, sino de la manera como se ha estructurado su identidad. La identidad de la persona mayor debe ser tan respetable como la identidad de cualquier otro miembro de otro grupo. Y hay que pensar que finalmente la vejez nos iguala a todos en el sentido de que cualquiera que sea el grupo, vulnerable o no, al que se ha pertenecido a lo largo de la vida, cuando compartimos la característica de la vejez, formamos parte de un mismo grupo vulnerable cuya comprensión de la conducta, de la actitud que asume frente a la realidad, que entiendo que puede ser cambiante, pero que no necesariamente va a cambiar el interior de una persona mayor. Dejo ahí ese intento de abrir un espacio, uno más de los derechos a la justicia que deben beneficiar al adulto mayor, no solo esa justicia estrictamente entendida en el ámbito judicial, que es muy importante, sino también la justicia en el trato social y en la comprensión de quienes somos como somos, porque así hemos sido. Muchas gracias. Gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Y pues vamos a continuar con esta presentación y ahora pues voy a darle la palabra al doctor José Guadalupe Estil Garza, quien, pues como decíamos al principio, es co-coordinador de esta obra. Él es doctor en Intervención Social y Mediación por la Universidad de Murcia, España, y maestro en Ciencias con especialidad en Métodos Alternos de Solución de Controversias por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene otros estudios de posgrados en distintos países y es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinador de la maestría en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y bueno, pues cuenta con una gran carrera académica, también siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Así que bueno, pues bienvenido, José, y te escuchamos. Mi estimada María, pues siempre un gusto saludarte. Uno de los valores más importantes del ser humano es la gratitud. Y yo quiero presentarle mi gratitud a Cyrano Blanche a través de ti por todo el apoyo a la ciencia, el poder darnos esta oportunidad de difundir nuestras obras y que ustedes nos la hayan editado con esa confianza. Y pues también a mi estimado doctor Eduardo Andrade Sánchez, un personaje nacional que muy destacado dentro de la comunidad y pues el que se haya dado ese tiempo, mi estimado Eduardo, de estudiar nuestra obra, de analizar nuestra obra y ser empáticos con este grupo vulnerable. Y a veces decíamos, y lo decimos en la obra, ¿cómo hemos cambiado como seres humanos? Anteriormente, la persona adulta mayor era el sabio, era el que tomaba decisiones, era la persona respetable por el simple hecho de ser un adulto mayor. A través de la línea del tiempo fue cambiando. Nosotros nos enseñaron a ser muy respetuosos de las personas adultas mayores, aunque no las conociéramos. Siempre manejarlos con ese derecho de ellos que decía
nuestro presentador, Eduardo, ese derecho a la comprensión y ese principio de la realidad social en que se están viviendo y que ha sido desgregado en muchos, en algunas comunidades. Por eso cuando la idea del doctor Arnulfo Sánchez y yo de generar esta sinergia científica es ante una realidad social. Quiero decirles que comenta el doctor Eduardo que es cierto, a veces un trámite para un adulto mayor es muy complicado. Y a veces suceden situaciones a veces desastrosas, que se muere, fallece el adulto mayor y nunca pudo resolver su problema por cuestiones de edad. Fíjense que aquí en la Facultad de Derecho y Criminología de la máxima casa de estudios, aquí en Nuevo León, tuvimos un caso muy igual parecido a lo que comenta el maestro Eduardo, porque a los adultos mayores, una vez que habían terminado su vida laboral, tenían arriba de 60 años y se habían jubilado, y que no habían obtenido ningún crédito por parte de Infonavit, y cuando ellos querían reclamar ese derecho, pues era su dinero que habían ahorrado en su vida laboral. Simplemente les dijeron que no se podía. Lo caído al gobierno. Y el SAT de Infonavit decía, es que el SAT no quiere. Entonces, y ese dinero de ese adulto mayor se iba a quedar con el gobierno. Y nos dieron a pedir aquí asesoría aquí a la facultad, aquí al Centro de Litigación y Mediación, que me toca a mí ser el responsable. Y hicimos las gestiones de negociación con Infonavit. Infonavit dice, estoy a la mejor disposición de entregarlos, pero el SAT no me libera el dinero. Y presentamos un amparo contra esos derechos humanos, con ese derecho de los adultos mayores de reclamarlo, y las autoridades federales concedieron el amparo. Y eso generó que atendimos alrededor de 15,000 adultos mayores aquí en la facultad. Y se les recuperó un monto de alrededor de 400 millones de pesos. Y lo más interesante, lo que hace la ciencia, Eduardo y María, lo que hace la ciencia, generamos un cambio a la ley de Infonavit para que ya no hicieran el trámite ante la Junta de Conciliación, que era tardadísimo el reclamar sus derechos, que ya no presentaban amparos, que esto fuera en automático en cuanto se lo solicitara el trabajador adulto mayor. Y por esto cuando realizamos esta obra, incluimos ese derecho a la comprensión a que alude el doctor Andrade, ese derecho a ver su realidad a través de la mediación, a través de la conciliación, a través de estos procesos restaurativos que se generan. Lo que el adulto mayor quiere que se le escuche. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es su pensar? ¿Cuáles son sus deseos? Y nosotros, honrados con que un adulto mayor nos haya presentado un libro, esta obra, una persona que es respetada, una persona que sabemos que es un sabio en muchas de las cosas. Entonces, para nosotros es un orgullo compartir estos momentos de presentación de un libro con una persona en el cual sabemos el reconocimiento que tiene, su sapiencia. Algunas personas piensan que porque eres adulto mayor te discriminan. Y hay muchas historias muy, muy lamentables, que gente que quiere seguir activo, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, donde ya quedan totalmente deshechas. Ya no sirven. Yo siempre he dicho, cuando se hace un collage, un híbrido entre un adulto mayor
Y una persona en sus procesos de juventud, de conocimiento, y se hace ese collage, sale un buen resultado. Arnulfo Sánchez es uno de nuestros talentos aquí en la Facultad de Derecho, ¿sí? Muchacho joven, con mucha visión, y hemos hecho una mancuerna. Yo le llevo 20 años, o 21 años a Arnulfo, y hemos hecho una mancuerna muy padre, muy bonita. Hemos estado trabajando muy bien. Incluso con nuestros alumnos de la maestría y del doctorado, también trabajamos muchachos más jóvenes y de licenciatura. Entonces, pienso que en este libro tratamos de brindar esa sinergia, ese híbrido, por el simple hecho de que somos humanos y tenemos esa forma de buscar solucionar los conflictos. Y por eso cuando este trabajo se divide en el ámbito procesal, jurisdiccional, pero también el lado pacífico, el lado amable. Yo reconozco y dentro del libro hago una mención al presidente de la República por ese impulso que se le da a los adultos mayores, esos apoyos que se les dan y esas publicaciones en los diarios oficiales de la Federación sobre el respeto, sobre todo cumplir el artículo 1 de la Constitución en lo que es la dignidad de la persona. ¿Y qué hablamos de la dignidad? Hablamos del respeto. Y si nos vamos al artículo 17 constitucional, hablamos de ese derecho humano del adulto mayor al acceso de justicia restaurativa. ¿Y qué es la justicia restaurativa? Pues se divide en lo que es la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación y la justicia restaurativa. En México tenemos centros de justicia alternativas en todo el país que administra el Poder Judicial, donde ven asuntos de adultos mayores. Vemos también el DIF, también tienen la conciliación dentro del mandato judicial, dentro de la ley, de la norma jurídica. Acá en Nuevo León tenemos el Centro de Mediación Universitario de la Facultad de Derecho, primero en el país. Tenemos una maestría y un doctorado donde incluimos mecanismos alternativos de solución de controversias. Y entre ellos están estos temas. Y tenemos direcciones de tesis que hablan de estos temas, que nos interesan esta forma de administrar la justicia a través de eso que me gustó, que comentó el doctor Andrade, el derecho de la comprensión, la misericordia, la humildad, entablar el proceso de comunicación. Siempre hay áreas de oportunidad. Cuando entramos a la mediación y la conciliación y entramos a la empatía. Y cuando hablamos de la empatía, debe tener 2 elementos que manejamos en el libro, y que es la comprensión y el entendimiento. Esa es la empatía. Y que lo podemos lograr con personas sensibles, como es el mediador, el conciliador, el facilitador, porque debe tener una personalidad para poder accesar a estos modelos. En ese tiempo, cuando digo que atendimos 15,000 asuntos aquí en el Centro de Mediación y Litigación, y era muchísima gente, entonces le digo al director de ese tiempo, le digo, necesito servicio social para que nos ayuden, y maestros. ¿Y cuánto necesitan? Necesito, pues los que tengas. Y me mandó 180. Pero 180 tuve que hacer una entrevista muy puntual para saber quién tenía el perfil, porque el grupo es vulnerable y debe haber esa comprensión y ese entendimiento de sus reclamos. Y quedaron
Después, al final, quedaron 80, pero con eso fueron suficientes para entender y comprender a este grupo vulnerable. Y, y quiero decirles con mucha satisfacción que cuando se entendió ese grupo vulnerable de adultos mayores, cero, cero reproches por parte de ellos. Siempre la atención. Y a veces se hace una sinergia muy bonita cuando te contaminas en estos temas y que lo exteriorizas y que lo hablas con pasión. Y recuerdo que hasta un grupo de la Harley Davidson, de los motociclistas, vinieron con nosotros y vieron esta responsabilidad social del adulto mayor y dijeron, podemos venir a traerles café y alimentos a los adultos mayores porque pues, estaban aquí desfilando. Y dije, claro que sí. Y algunas instituciones de la sociedad civil se involucraron. Y, y esa es la comprensión y el entendimiento que resulta que la gente se fue agradecida y le fue contenta. Si eso no hubiéramos tenido esa responsabilidad, quién sabe qué hubiera pasado en ese tiempo con los adultos mayores. Quizás se hubieran fallecido con ese sentimiento hacia el gobierno. Cuando hablamos de la política pública, el impacto de la mediación, habla del impacto social como el impacto económico, su dinero, incluso para los que son políticos, el impacto político. La gente está en armonía, no hay esa descomposición del tejido social y eso genera felicidad. Por eso la mediación y la conciliación lo manejamos en el libro como parte de la felicidad, parte de esos intangibles de que únicamente se sienten al observar a las personas. Muchas gracias, mi querido doctor Eduardo Andrade. No sabía que se llamaba Justino. Pero bueno, bonito nombre, ¿no? Bueno, ¿y por qué Justino? ¿De dónde? ¿Por qué le pusieron Justino? El micrófono. Eso es, pero que soy bien obediente, que apago. mi, mi, mi madre se llamaba Justina y mi abuelo se llamaba Justino, padre de ella, y mi papá se llamaba Eduardo. Y entonces decidieron, si hubieran decidido mejor por Eduardo Justino, pero en fin, con el tiempo pues siempre me llamaron Eduardo. Eduardo nunca usé el Justino, es más, en algún momento también en razón de la autoría de los libros, se pretendía que dijeran también todo el nombre completo, pero expliqué yo originalmente a quienes hicieron esas primeras ediciones que podía usar realmente una especie, si se vale decirlo así, como el del nombre artístico, ¿no? El que usa uno para las publicaciones. Y esa es la razón por la que, mi querido doctor Steele, estoy ahora en esta circunstancia, que como antes no exigían, fíjese, está el antes y el después, que nos pasa a quienes hemos vivido más. Decimos, antes uno llegaba a un hospital y no le decían, a ver, identifíquese, deme su credencial de lector. No, llegaba, daba su nombre, llenaba un formato y punto. Ahora es distinto, hay que adaptarse a eso, pero también hay que comprender por qué uno siente que ese cambio le afecta de algún modo y que hay que admitirlo, pero que también se nos admita que podemos sentirnos afectados. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la mención, doctor. Encantado. Y como dice mi querido Eduardo, como me ves, te verás. Ojalá. El tiempo pasa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. pues vamos a continuar con la presentación. Muchísimas gracias, José, pues no solamente por los comentarios, sino también por la coordinación de esta obra. Y bueno, pues ahora vamos a ir con Arnulfo Sánchez García, que es el otro coordinador de esta obra y pues también autor muy querido de esta casa. Él es abogado, máster en Derecho, orientación investigadora, especialidad en arbitraje y otros medios de solución de diferencias por la Universidad de Alcalá en España.
También cuenta con un máster de Derecho de los Negocios y Litigación Internacional y es doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Actualmente es profesor titular a tiempo completo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigador en esta misma universidad. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 2 del CONACYT. Es autor de distintos libros, tanto en autoría, entre comillas, individual, como en coordinación. Así que bueno, además pues es una persona muy implicada en los ámbitos académicos, tanto es así que actualmente pues ejerce un puesto en la propia Universidad Autónoma de Nuevo León como abogado general, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho gusto de tenerte hoy aquí, Arnulfo, y bienvenido. Gracias, María. No soy el abogado general, soy el director de atención jurídica académica, pero sí estoy en la oficina de la abogacía general. Perdón, gracias por la precisión. Perdóname. Pero, bueno, pues yo agradezco infinitamente esta plataforma que nos permite generar un foro de expresión al final de los tiempos académico, un foro de expresión académica en pro de un sector poblacional descuidado a lo largo del tiempo, que no desde hace mucho, porque yo sí crecí. Los doctores dicen que soy muy joven, la verdad es que no tanto, pero sí me tocó crecer con un respeto absoluto a los adultos mayores. Entonces creo yo que es algo que se ha venido torciendo a lo largo de las últimas 2 décadas y que precisamente este libro es un paso para intentar revertir esa tendencia. Y quiero decir 2 cosas. Este libro se gestó hace aproximadamente 1 año con una llamada que tuvimos el doctor Steele y yo por ahí a las 11 de la noche, en una tarde de verano, en una noche de verano, donde tenemos la inquietud y ahí lo acordamos. Y de forma muy feliz llegamos a su culminación. Hoy a la presentación, claro, 1 año después es un tiempo, pero en términos editoriales tampoco es tanto. Y debo decir que se fundamenta en 2 aspectos. Uno, como una absoluta protesta en contra de lo que se conoce como el edadismo, que ese es un fenómeno social odioso que tiende a discriminar a las personas en razón de su edad, porque está muy chavo, porque es un niño, porque es un viejo, como dicen. Ahora, como antes decía el doctor Eduardo, eso era un tema o una expresión de cariño, ahora es una expresión peyorativa. Y es muy grave cuando recaen esas personas a las que les debemos mayor respeto en la sociedad, que son los adultos mayores, porque son de quien provenimos y en quienes nos convertiremos, como bien decía el doctor Andrade. Son nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bueno, cholnos, ¿no? Hasta el final, y en quien seguramente nos convertiremos, si bien nos va, porque debo decir que por el hecho de ser personas adultas mayores son afortunados porque ya vivieron una vida con los vaivenes propios de cada persona, pero ya la vivieron y eso hoy en día es algo que es una fortuna con los fenómenos sociales tan graves que nos tenemos. Entonces, creemos que ese edadismo debe ser erradicado. Ya de forma técnica, edadismo es un fenómeno social, pero de forma técnica, desde el punto de vista jurídico, la obra tiene un eje, una columna vertebral, que es el derecho a la igualdad. Es un tema extremadamente difícil que yo recuerdo cuando se lo planteé a María Goerlich, oye, un tema de adultos, me dijo, híjole, no hay nada, adelante, la editorial está abierta porque no hay nada. Pues ya cuando lo analizamos a fondo, es un tema del derecho a la igualdad. Y finalmente la igualdad en los tiempos que corren hoy en día
pues es difícil de entender porque existen dos cosas. Primero, la ley tiene que ser igual para todos y la justicia también, pero luego hay personas que tienen situaciones especiales que lo ameritan y otras que no, ¿verdad? Como bien decía el doctor Andrade, si yo era magistrado en retiro y me retiraron de forma obligatoria, y yo quiero decir que el doctor Andrade, posterior a eso, hizo una labor impecable, extraordinaria, al frente de la Dirección General de Profesiones Federal. Mi cédula de doctor está firmada por él. Entonces, ¿cómo es posible entender en el mundo en el que vivimos que una persona es retirada como magistrado por su edad y luego tiene un papel brillante en una plataforma nacional que le dio servicio a todos los profesionistas de nuestro país? Son cosas que no se entienden. He ahí que los adultos mayores se encuentran no en una categoría, y aquí tengo que decirlo, vulnerable necesariamente, sino sospechosa. Habrá algunos en estado de vulnerabilidad, pero yo en el doctor Andrade no veo ninguna vulnerabilidad, ni en mi papá, ni en muchos otros. Al contrario, son gente fuerte, gente con la experiencia y gente que verdaderamente tiene mucho que aportar. No existe esa vulnerabilidad en ocasiones. Claro, la vulnerabilidad se debe acreditar para tomar medidas especiales y es por ello que la legislación al momento de ser elaborada tiene que ser hecha con mucho cuidado cuando plantea diferencias entre individuos, porque durante muchos siglos nos quejamos por las desigualdades, las diferencias sociales que la misma ley ponderaba en la Edad Media, luego en el Renacimiento y luego todavía el siglo pasado. Duramos y luchamos y derramamos millones de litros de sangre para evitar que eso sucediera. Y hoy que tenemos una igualdad ante la ley y en la ley, ya no la queremos. Ahora decimos, todo tiene que ser diferente, individualizado. El doctor Andrade hace unos días en una presentación que tuvimos decía eso, la tesis individualista es peligrosa. Por eso esta obra establece un eje vertical que es el principio de igualdad. Ahora bien, en la obra nos preocupamos mucho por atender finalmente, y lo digo así, un pequeño spoiler, como dicen en el cine, el contenido de la obra es o implica todas aquellas medidas, estudia todas aquellas medidas que se tienen que tomar en cuenta al momento de enjuiciar a un adulto mayor o de darle el acceso a la justicia a través de la justicia alternativa, de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto es, ¿qué medidas tiene que adoptar o tener en cuenta el legislador en un primer plano desde el punto de vista sustantivo al momento de elaborar la norma, pero también los operadores del sistema de justicia, jueces, magistrados, mediadores, conciliadores, notarios públicos que también llevan a cabo procedimientos, por ejemplo, al tramitar sucesiones en ese foro, etcétera, ¿verdad? Y como bien decía el doctor Andrade, cada uno de las autoras y de los autores trataron de hacer lo propio, pero por materia. Esto es, no es lo mismo el ámbito civil, como bien lo decía el doctor Andrade, a mí me dio mucho trabajo porque en el ámbito civil la igualdad es extremadamente particular, pero luego en el ámbito laboral, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo, que son todas las áreas que fue llevando o discurriendo la obra, pues tiene sus particularidades esenciales. El doctor Félix Contreras, cuando me entrega su participación, que él vio todo el tema laboral o el capítulo relativo a las medidas de protección o de enjuiciamiento de personas en el ámbito laboral, me dice, primero te quiero decir que encontré que en derecho laboral no hay nada del tema regulado, pero también te quiero decir que vi otra cosa. Plantéate tú que un adulto mayor, una persona adulta mayor, tiene un cuidador, una enfermera, un enfermero. Dice, y la ley laboral reputa que él es el patrono y que en tal sentido la persona vulnerable es el empleado, pero todo lo contrario, porque él está supeditado a los cuidados que le ministra esa persona.
el que esté en estado de vulnerabilidad es el patrón en este caso. Entonces tenemos una antinomia jurídica en materia laboral impresionante. Y eso me dijo, lo encontré al momento de enarbolar mi capítulo para esta obra. Por eso esperamos y queremos que los autores, perdón, que los lectores pues lo analicen, lo tengan en cuenta y lo dejamos como siempre a consideración de, pues, de la comunidad académica, científica y jurídica de nuestro país, pero no solamente eso, porque la obra tiene un carácter multidisciplinario y transdisciplinario, toda vez que se han tenido en cuenta aspectos sí, jurídicos, pero también sociales, antropológicos, inclusive económicos, entre otras áreas del conocimiento. Y quiero decirlo que también tiene un aspecto técnico, médico. Justamente tiene un capítulo que se dedica, en la primera sección, que es el contexto general, que se dedica a informar al lector, a estudiar cuál es la situación biomédica que caracteriza a una persona adulta mayor, cuáles son sus características fisiológicas que plantean alguna característica específica en su persona, para de ahí partir a que esto sea atendido por el derecho, partiendo de la igualdad en la ley o ante la ley. Es decir, cuando el legislador regula o emite una norma general, aplicable a toda la población, o cuando los jueces de manera individualizada le aplican la norma a un hecho concreto y resulta que el depositario de esos derechos u obligaciones es una persona adulta mayor. Entonces, creemos que en este sentido se ha cumplido solamente con iniciar algo que deberá decantarse en una mayor atención a este sector desde el punto de vista jurídico. Los académicos tenemos que refrendar ese respeto absoluto y ese compromiso por atender a este grupo poblacional descuidado. Y agradecemos infinitamente a la confianza de Tirant Leblanc por permitirnos este foro de expresión académica, por, independientemente los costos, las ventas, todo lo que sea, haya abierto el espacio y haya dicho, es un tema que se tiene que tratar en México, que se tiene que tratar también internacionalmente. Es un primer esfuerzo. Adelante, dando prioridad absoluta a esta obra. Y por eso me siento muy contento, ratifico desde luego mi cariño, mi agradecimiento y mi confianza con mi querida casa editorial Tirant Leblanc, que debo decir que yo fui muy joven, ahí sí estaba muy jovencito, uno de los primeros autores cuando vino Tirant a México, publicándome mi tesis doctoral en aquel tiempo, ya hace 15 años o por ahí, un poquito menos quizá. Entonces, también tengo que ratificarle mi agradecimiento a todas las autores que participaron en la obra, muy diligentes todos, hicieron malabares para encontrar soporte teórico en algo que ha sido poco tratado desde la academia. Y si bien es cierto, el doctor Andrade bien lo comenta, desde el 82 hay manifestaciones internacionales, la academia ha guardado silencio durante 3 décadas, por lo menos, en este punto, silencio que hoy decidimos romper y que de la mano del doctor Andrade con esta presentación magna, con su generosidad, como siempre, nos da ahora sí, como decían antes, la patadita para encarrilarlos en esta línea de investigación, y la Autónoma de Nuevo León, desde luego, con su profesorado, siempre renovando ese compromiso social para atender problemas nacionales, problemas de frontera, que hoy nos superan y que tenemos que atender, explicar, para que entonces los operadores de la realidad, jueces, magistrados, legisladores y los administradores del Estado tomen las decisiones que deban tomar con ese conocimiento que aportamos desde las universidades para atender a este grupo etario, a veces vulnerable, siempre sospechoso, pero siempre y inalienablemente necesitado de atención. Cierro diciendo
y llamando a todos los amigos de la comunidad académica que pugnemos por dignificar a nuestros adultos mayores, nuestras personas adultas mayores, por reconocerlos nuevamente y por escucharlos. Es cierto, y lo tomaré como un reto, doctor Andrade, ese derecho a la comprensión, estudiarlo, y debo decirlo desde aquí, lo primero que tenemos que hacer siempre es escuchar a nuestros adultos mayores y dedicarles tiempo. ¿Por qué? Porque en eso nos vamos a convertir. Y como dicen, trata como quieres ser tratado. Y algún día estaremos en el supuesto. Muchas gracias a todos los aquí presentes, a todas las personas que nos escucharon y que nos escucharán en los siguientes días por la plataforma de YouTube de Tirant lo Blanc, por este canal tan concurrido por la comunidad jurídica de nuestro país. Y bueno, seguiremos dando novedades de la mano de nuestra querida casa editorial Tirant lo Blanc. Muchas gracias a todas y todos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias también por ese ejercicio de memoria tan pues, bonito y entrañable, ¿verdad? Ya llevamos un tiempo trabajando juntos, ¿verdad, Nurfo? Y pues otros muchos años más. Así que bueno. Bueno, pues me gustaría, antes de ir cerrando, me gustaría mencionar que pues muchas personas nos han dejado sus saludos y felicitaciones a través del chat de YouTube. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Les invito a que puedan adquirir la obra a través de nuestra página web y pues nos digan un poco qué opinan, ¿no? Y también pues darle los comentarios a los coordinadores para la segunda edición, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias también, por supuesto, a los presentadores del día de hoy, a José Guadalupe Estil, a Arnulfo Sánchez y por supuesto a Eduardo Andrade, que ha sido pues nuestro comentarista invitado, además de los dos coordinadores. Muchísimas gracias a los tres y pues sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en las presentaciones que hacemos a través de nuestro canal de YouTube en la Editorial Tirant. Yo les invito a que sigan pues, conectados para que puedan un poco seguir viendo pues, nuestras novedades y qué estamos trabajando. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y síganse cuidando muchísimo. Muchas gracias y que tengan un excelente viernes. Gracias. Gracias. Gracias.